¿Qué tal? Muy buenas noches. Las elecciones autonómicas en Aragón dejan un mensaje que va más allá de sus fronteras. El Partido Popular ganaba, pero lo hacía sin mayoría suficiente. El PSOE retrocede y Vox refuerza su papel como fuerza decisiva. Un escenario de fragmentación que obliga ahora a pactos y reduce las mayorías claras. Este resultado se observa con atención en las próximas citas electorales. Ya lo saben, en Castilla y León y en Andalucía, donde pueden repetirse dinámicas similares, es decir, bloques ajustados, electorados más polarizados y gobiernos condicionados por acuerdos. A nivel nacional, Aragón confirma una tendencia ya visible, un mapa político más fragmentado, con mayor dependencia de alianzas y con un impacto directo en la estabilidad institucional. Un aviso temprano de lo que puede marcar el próximo ciclo electoral en España. Bueno, pues por el momento conocemos y debatimos hoy sobre estos resultados en las elecciones de Aragón. Como hemos dicho antes, el Partido Popular ganaba esas elecciones, conseguía 26 escaños, 2 menos que en las pasadas elecciones. El Partido Socialista, como decimos, hace un resultado que le lleva a sus peores momentos, consigue 18, baja 5 escaños, 14 consigue Vox, duplica por lo tanto lo que era su resultado en las pasadas elecciones. Tenemos también a la CHA, que también duplica el resultado, consigue 6 escaños, y también tenemos a el Partido de Aragón Existe, con 2 diputados dentro de las Cortes de Aragón, y Izquierda Sumar, que se queda igual que en las pasadas elecciones con 1. Bueno, pues este es el resultado general, como decimos, de las elecciones de Aragón, y esta mañana conocíamos y veíamos que muy poca autocrítica había por parte de los dos grandes partidos, del bipartidismo. No más Pedro Sánchez. La gente ya no le soporta, ni a él ni a su gobierno. Y por eso yo me pregunto, ¿cuántos tortazos electorales necesita más para entenderlo? ¿Cuántos peores resultados del socialismo le hacen falta para reaccionar? El Partido Popular es el ganador aritmético de las elecciones de ayer, pero es el perdedor político. Convocar unas elecciones para perder escaños, adelantar unas elecciones para perder escaños, insisto, innecesariamente, porque era la excusa lo de los presupuestos, acabar peor de lo que estaba, eso es un fracaso estrepitoso. Y la educación pública en La Rioja funciona en gran medida gracias al profesorado interino. Más del 40% de la plantilla no tiene plaza fija y cada curso depende de listas, llamamientos y contratos temporales. Este sábado, como ven, centenares de docentes interinos se han manifestado en Logroño para exigir un cambio profundo en la orden que regula sus condiciones laborales. Denuncian inestabilidad, obligatoriedad de aceptar jornadas parciales, falta de continuidad en los llamamientos de verano y una negociación con el Gobierno de La Rioja que aseguran no aborda el problema de fondo. El pasado viernes conocíamos además que Educación ha convocado oposiciones para 120 plazas de maestro en especialidades como infantil, primaria, inglés, educación física, música, audición y lenguaje o pedagogía terapéutica. Una cifra que el colectivo considera insuficiente. Al mismo tiempo alertan de que hay decenas de listas de interinos agotadas en distintas especialidades, lo que obliga a cubrir vacantes y sustituciones de forma cada vez más precaria y con incorporaciones tardías a los centros. Bueno, pues vamos a hablar de ello, lo hacemos con Julia y con Iván, ellos son docentes interinos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, estábamos viendo esas imágenes de la manifestación y concentración del sábado. Lleváis meses además negociando con la Consejería de Educación. ¿Por qué ahora decidís salir a manifestaros, Julia? Bueno, pues esta manifestación la hemos convocado porque es verdad, como tú dices, que está habiendo mesas sectoriales de negociación, pero vemos que los avances van muy lentos y que además nos está avanzando en lo que consideramos las líneas rojas, que son los dos temas que además tocan lo económico, entonces sabemos que es lo complicado, que es el tema de la continuidad del armamento durante el verano y la no obligatoriedad de coger jornadas parciales.
Entonces, por eso bueno, pues queremos mostrar la fuerza que tiene el movimiento en la calle para que esto no se alargue en el tiempo. Nos llamaba mucho la atención las cifras que dábamos, porque estamos hablando de más de un 40% de la plantilla de los profesores son interinos. ¿Cómo afecta eso al día a día de vuestra vida personal también y en la docencia, ¿no? En los alumnados? A ver, sobre todo en cuanto a la organización previa para preparar los cursos. Al final, cuando aparte te incorporas más tarde, a veces que incluso los niños, pues a la hora de preparar todo es difícil y en algunos casos está por encima del 50% dentro de los propios centros el número de interinos que hay. Hablabas eso, un poco de la organización antes de que comience el curso, pero también me gustaría saber, porque como decís, os avisan a veces pues, de un día para otro, entre comillas, ¿cómo afecta eso a la vida personal? Sí, es que es de un día para otro, literalmente. O sea, ahora mismo los llamamientos salen a las 12 del mediodía, tienes hasta las 2 para contestar y mañana te tienes que incorporar, es así. Entonces, afecta pues que nunca sabes si estás trabajando a lo mejor en otro ámbito, que fue por ejemplo mi caso cuando empecé en esto, estaba trabajando en otra empresa privada y al día siguiente me tuve que ir a un instituto que me llamaron. Entonces, estás siempre un poco con esa tensión, que no se te olvide siempre mirar la web todos los días a las 12, porque si no respondes al llamamiento además, ya no cuentan contigo durante este curso y además te penaliza en puntos. Entonces es digamos como una tensión y una inestabilidad constante. Y a la organización familiar encima, bueno, si le sumas hijos que tienes que andar llevando a escuelas infantiles, etcétera, pues es bastante caótico. ¿Cuál es tu caso, Iván? ¿Cuánto tiempo llevas como docente interino y cómo te ha afectado a ti? Claro, yo he pasado por varias fases, he estado hablando de los tercios mismamente, hemos estado, que mi pareja también es docente y cuando hemos coincidido los dos a un tercio, pues es difícil a la hora de organizar y lo mismo, cuando el año que te toca estar pendiente de esos llamamientos no puedes organizar tu vida, tu día a día, porque estás siempre esperando ver pues, cómo te va a ir el año o qué vas a tener este año para poder trabajar y desarrollar pues, tanto familia como cualquier cosa que vayas a organizar en el día. Esta es una de las líneas rojas, ¿no? ¿Por qué es esencial? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues es que actualmente somos la única comunidad autónoma de España donde te obligan a coger un tercio de jornada y un tercio de jornada te condena a vivir, estamos hablando con unos 600 euros al mes, más o menos. Entonces hay casos tenemos compañeras y compañeros que viviendo en Logroño, teniendo una hipoteca en Logroño, les ha tocado un tercio, por ejemplo, en Arnedo, en Cervera. Casi, bueno, pasas más tiempo conduciendo en llegar a tu destino para dar una clase de 50 minutos en ocasiones y volver a tu casa. Entonces, es que es una cosa que te obliga a tener que coger después otros trabajos para complementar y tener un salario digno o complementar con el paro, aunque también hay en marcha una reforma del SEPE a nivel nacional que ahora no está claro si se va a poder seguir complementando con el paro. Entonces también por eso hemos empezado con este movimiento y queremos que en serio no sean obligatorias las parciales, porque si no se puede complementar con el paro, ya sí que la situación es, vamos, precariedad absoluta. Vamos con otro problema. También solicitáis, ¿no? Y ahí lo reclamabais y se os podía escuchar. También reclamáis que se os llame, que se haga el llamamiento también en verano, ¿no? Y eso os daría opción a estar al principio de curso también, ¿no? Eso es como una continuidad de los contratos. Al final la problemática es que llega el 30 de junio, ¿no? Y al terminar el contrato, pues digamos que no tiene esa continuidad hasta el 31 de agosto. Lo que se pide es que, como ya hubo, ¿no? se prolongase ese contrato en verano, como digamos, es recuperar algo que ya estuvo, bueno, y que en muchas comunidades, ¿no? Ya lo tienen, o sea que es viable, ¿no? El poder llevarlo a cabo y el poder prolongar ese contrato, porque depende siempre de cuándo te llamen, porque si te llaman a partir de octubre ya no prolongarías el verano en ese contrato y tan solo con faltar un día a lo largo del curso, cuando has estado trabajando el curso completo, no tendrías esa prolongación en el verano hasta el 31 de agosto. Llama también mucho la atención porque aquí, o sea, sabemos que los profesores interinos son aquellas personas que si hay vacantes, enfermedad, ¿no? Se cubre la baja, etcétera, etcétera. Hay incluso asignaturas que esas listas ya están agotadas. Sí. ¿Cómo afecta eso al alumnado y a vosotros mismos? ¿De qué se tira? ¿Quién va a dar esas clases? Como dices, hay listas que llaman la atención, por ejemplo, que están agotadas desde octubre. O sea, el curso empieza en septiembre y en octubre ya se han agotado algunas listas. Me parece, si no me equivoco, francés, música,
se agotaron por ahí. Entonces esto lo que pasa es que a partir de que se agota la lista llaman a gente del paro. Entonces a veces llaman a gente del paro que a lo mejor tiene estudios de francés, pero a lo mejor no tiene el máster, por ejemplo, habilitante en ocasiones, porque simplemente con que tengan una carrera o unos estudios afines les llaman. ¿Esto cómo afecta? Pues afecta que hay temporadas en las que tardan en encontrar a gente en el paro que tenga el perfil y hay veces que incluso el alumnado puede estar un mes sin ese docente y claro, pierde un montón de temario, hay veces que incluso se afecta al alumnado de bachillerato que se está jugando encima la prueba de la EBAU después, entonces es una desorganización tremenda. Se tienen que convocar listas extraordinarias en cuanto la lista empiece a estar un poquito agotada, pero nunca se hace así. No sé si os ha tocado alguna vez ese caso, ¿no? A mí no. No, a mí no me ha tocado tampoco. Bueno, otro de los problemas, además a raíz de lo que estamos contando ahora, es que si ese profesor está estudiando las oposiciones no se va a poder presentar. Esto es un caos diario, ¿no? Además, como decías tú, que me ha llamado mucho la atención también que digas que todos los días a las 12 tienes que mirar la página web. Sí, este es mi caso ahora en concreto, ¿no? Yo soy de secundaria, él es de primaria y yo ahora mismo estoy con 2 personas por delante y estoy todos los días en esa tesitura. Mirando por donde me pille, en el coche, donde sea, tengo en el móvil siempre abierta la web para pues, que mañana puede que esté en Aro, en Calahorra. ¿Y qué ha pasado con esas 120 plazas que ha anunciado el Gobierno de La Rioja el pasado viernes? Bueno, ya estamos viendo un poco que la tasa de reposición no es completa, o sea, sé que podrían convocar más número, ¿no?, de cara a las oposiciones y nos parece pues, que es insuficiente en este caso. Sí que hay algunas especialidades que han convocado más, pero en general nos parece algo insuficiente, pudiendo sacar más, ¿no?, y buscar esa estabilidad, ¿no?, que pretenden hacer o que parece que se quiere hacer, pero luego no se ve en la realidad. Claro, porque además llevamos muchos años con esto, que no es una cosa de este curso, ¿no? ¿Qué sería necesario en estos momentos? ¿Cuántas plazas habría que crear aquí en La Rioja? Hombre, un número exacto no lo sabemos, pero tan solo con ver el movimiento de interinos, ¿no?, que hay al cabo del año, pues podemos ver que es bastante mayor a ese número de 120, que algunas serán que se puedan sacar o no, pero bueno, tiene que ser bastante mayor. Es que solo por poner un ejemplo, en el caso por ejemplo de la lista de PT, que son de pedagogía terapéutica, que salen también ahora con las de maestros, la lista se ha agotado en el 400 y pico. Entonces, si saquen 120 plazas en total, no creo que son, no me acuerdo bien, de todo, de maestros, es que es insuficiente, vamos, solo con ver el ejemplo de PT. Y las demás listas, la de primaria y la infantil, también van por números 300 y pico, 400 y pico, muy avanzados, entonces... ¿Qué va a pasar con esa negociación con el Gobierno? Algo habéis avanzado, ¿no? Estamos hablando de esas 120 plazas, pero ¿cuál va a ser un poco vuestra postura? Estamos pendientes de la próxima mesa sectorial que van a tener. Nos tendremos que reunir otra vez con los sindicatos y hablar un poco qué puede darse y nosotros preguntando un poco también entre los interinos pues cuáles son esas líneas rojas, marcarlas bien, porque ya sabemos, ¿no?, que es la de las parciales y el verano en este caso, y ver un poco cómo se desarrolla de cara a próximos movimientos que se puedan hacer, pues dependiendo de lo que se consiga. Tenemos esperanza de que algo positivo vaya, porque sí que ha habido un pequeño avance, pero que nos sigue pareciendo insuficiente en todas las reivindicaciones que hemos hecho. ¿Qué ejemplos tenemos en otras comunidades autónomas, a lo mejor cercanas? ¿Cómo lo llevan allí? ¿Cómo es aquí? Pues por ejemplo, tenemos el caso de Navarra, donde en Navarra cuando se te acaba el contrato del 30 de junio te hacen un contrato especial para el verano, por ejemplo. Aquí te vas al paro y en ocasiones ni siquiera tienes paro, que eso es algo de lo que pedimos. Otras comunidades autónomas, por ejemplo el caso de Madrid, ahora no recuerdo en cuántos meses trabajados está para que puedas optar a continuidad de verano y en general todas se mueven así. Nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, en el verano los 165 días trabajados, que es recuperar lo que había antes de la crisis de 2010. Pero vamos, que en la mayoría de las comunidades autónomas hay un número de días o meses y no pasa como aquí, que es que lo de aquí es escandaloso. Y el caso de los tercios, que el caso de los tercios es que no hay ninguna comunidad autónoma donde sea obligatorio. Siempre es voluntario. Bueno, y eso se ha puesto sobre la mesa, eso está sobre la mesa, ¿no? Eso es, los sindicatos que nos están apoyando, que son Comisiones Obreras, CESIF, STAR, Rioja y UGT, nos han dicho que está sobre la mesa, pero todavía no hay nada firmado. Entonces también por eso nosotros seguimos saliendo a la calle para que se siga viendo que hay fuerza
que detrás de las negociaciones de los sindicatos estamos todo este colectivo de interinos, que no podemos ir a esa mesa con la consejería todos, ¿no? Pero que estamos detrás pendientes de todo lo que pase y queremos que se ponga ya negro sobre blanco de verdad. ¿Cuánto tiempo lleváis como profesores? Yo llevo unos 9 años de profesor, pues eso, en distintos sitios de La 9 Rioja. años así en esta situación en la que estamos. Sí, pues eso, al final tienes años que pueden ser más estables, pero hay otros que vives en a ver qué pasa durante el curso y modificando pues, con la pareja, con la hija y con todos. Yo os llevo menos, llevo 3, pero vamos, nada que ver, ¿eh? Porque el año pasado tuve vacante completa del curso y este año estoy así, como te he dicho, entonces... Bueno, pues estaremos pendientes, que es lo que pasa, una situación que, como decimos, se denuncia año tras año, porque siempre empezamos el curso y esto es una constante, que siempre que se inicia el curso en septiembre sabemos que se empieza sin los profesores que son necesarios. Sí. Incluso hay algunos institutos que empiezan el curso y ni siquiera tienen ni interinos ni cubiertas las vacantes. Pues muchísimas gracias por relatarnos este caso y estaremos pendientes de esas mesas de negociación. Cualquier novedad nos la hacéis saber, por favor, y estamos pendientes. Suerte, que vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa y regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora. Este tiempo de debate aquí en Punto de Encuentro. Saludamos ya a quienes nos acompañan hoy lunes. A Fran Rodríguez Peña, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Está con nosotros también Jorge Medel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Bienvenido. María. Y está con nosotros Diego Ubis, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando de las elecciones en Aragón, las elecciones autonómicas que dejan un mensaje que va más allá de sus fronteras. El Partido Popular gana, pero lo hace sin mayoría suficiente. El Partido Socialista retrocede a sus peores resultados en la comunidad y Vox refuerza con creces su papel como fuerza decisiva. Un escenario de fragmentación que obliga a pactos y reduce las mayorías claras. Vemos los resultados donde la CHA dobla representación y Sumar se mantiene, Podemos desaparece. Rafa Navarro, ¿cómo se ha vivido esa resaca electoral en Madrid? Cuéntanos. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos? Victoria amarga de un partido popular en las elecciones aragonesas. Fue el presidente Azcón quien decidió convocar elecciones al no poder sacar presupuestos adelante y la jugada no le ha salido del todo bien. El Partido Popular pierde apoyo, pierde 10.000 votos y pierde 2 escaños. Dependerá aún más de un Vox, que es el triunfador de estas elecciones, multiplica por 2 sus resultados, pasa de 7 a 14 escaños. El Partido Socialista, con Pilar Alegría al frente, cara visible del gobierno estos 2 últimos años, se hunde, igual al peor resultado histórico en Aragón y pierde 40.000 votos y 5 escaños. Por su parte, la Chunta aragonesista también se ve beneficiada, multiplica por 2 sus resultados, pasa de 3 a 6 diputados y Podemos pierde la única representación que tenía en el Parlamento aragonés, por lo que se repiten resultados a las elecciones extremeñas. Dentro de otro mes, dentro de un mes, habrá nueva cita electoral en Castilla y León. Los principales partidos, PP y PSOE, a pesar de perder apoyo, hacen cero autocrítica. No más Pedro Sánchez. La gente ya no le soporta ni a él ni a su gobierno. Y por eso yo me pregunto, ¿cuántos tortazos electorales necesita más para entenderlo? ¿Cuántos peores resultados del socialismo le hacen falta para reaccionar? El Partido Popular es el ganador aritmético de las elecciones de ayer, pero es el perdedor político. Convocar unas elecciones para perder escaños, adelantar unas elecciones para perder escaños, insisto, innecesariamente, porque era la excusa lo de los presupuestos, acabar peor de lo que estaba, eso es un fracaso estrepitoso.
Venga, pues vamos con esa primera valoración un poco de lo que ha sucedido en Aragón, porque si escuchábamos ayer un poco también a los representantes de los diferentes partidos, en las elecciones parece que siempre, nunca pierde ninguno, ¿no? Y siempre la culpa la tiene el de al lado de lo que sucede, ¿no? Como decía Rafa, poca autocrítica de los dos grandes partidos. Diego, ¿tú cómo lo ves? Pues, a ver, claramente hay un vencedor, es el Partido Popular de Azcón. Pero, bueno, decían que realmente el triunfador había sido Vox, ¿no? Que había duplicado sus escaños, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el triunfador ha sido Pedro Sánchez. La estrategia de polarizar, la estrategia de dividir, la estrategia de cuanto peor, mejor para mí, yo creo que le está funcionando. Y cada vez que se abren las urnas, le funciona más. Su objetivo es ir hasta 2027 gobernando, lo está consiguiendo. Lo está consiguiendo por una sencilla razón. ¿Qué pasa? Sigue lanzando el mensaje del miedo a la ultraderecha, con lo cual él tiene una base electoral que de ahí no va a pasar. Yo creo que lo único que puede pasar ahora mismo es que el votante socialista se desmovilice, que deje de ir a las urnas porque no está contento con los escándalos de corrupción y todo lo que está pasando en nuestro país. Pero sin embargo, ese miedo a la ultraderecha que sigue agitando el presidente del gobierno y ese miedo a la ultraderecha que siguen agitando desde el PSOE, hace que sigan teniendo una base electoral muy importante. Creo que el triunfador es él, sin lugar a dudas, porque esto le sigue dando aire y le sigue diciendo a sus socios, esos socios extraños que tiene el gobierno, ese Junts, ese Esquerra, ese Bildu, que o él o vienen otros partidos que saben que no les van a hacer caso. Entonces esto le da oxígeno al presidente, porque su único objetivo ya no es seguir dejando al PSOE en un buen lugar en este país, es su propio interés personal y poder llegar a 2027. Sí, no sé, Frank. Pues una visión, un análisis un poco sui generis, pero yo jamás hubiera pensado en esos términos, ¿no? Lo primero, bueno, son elecciones autonómicas, con lo cual Pedro Sánchez no tiene absolutamente nada que ver con la convocatoria ni en Extremadura, ni en Aragón, ni pasado mañana en Castilla y León, ni después en Andalucía, que ya no se van a adelantar porque con lo que tiene Andalucía encima, como para encima, adelantar las elecciones antes del verano, con lo cual nos vamos a quedar en esos tres. Quien ha decidido la estrategia de adelantar elecciones autonómicas sin ningún motivo aparente más que supuestamente no tener presupuestos, como si eso hubiera sido algún problema grave anteriormente. Recuerdo que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso estuvo 4 años sin presupuestos, que el propio PP de Castilla y León estuvo también varios años sin presupuestos y no pasó absolutamente nada. Se gobierna... y España no tenemos ahora presupuesto y tampoco pasa nada. Somos los que más crecemos de Europa y los que más empleo creamos de toda Europa. Con lo cual, eso de que el beneficiado es Pedro Sánchez, cuando no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en la decisión de adelantar estos comicios, por una parte. Luego, lo de la visión desde Madrid, y estamos otra vez desde Madrid, de unos resultados de unas elecciones autonómicas. Es que, sinceramente, es que a mí lo que piensen en Madrid de lo que suceda en unas elecciones autonómicas en Extremadura, en Aragón o en Castilla y León, a mí, sinceramente, me da igual. Se le ha pedido a los ciudadanos de Aragón que digan quiénes quieren que gobiernen su comunidad autónoma, y son los que han decidido con su voto que gane perdiendo diputados el Partido Popular, que pierda diputados el Partido Socialista, que aumente la ultraderecha xenófoba, racista y todos los istas que queramos poner, y eso es lo que han decidido con su voto libre los ciudadanos de Aragón, llamados a las urnas por el presidente de Aragón, que es el que tiene la potestad. Entonces, aquí hablar en términos de quién ha ganado me parece un insulto a la inteligencia, me da igual, de cualquier partido. Es decir, primero, que no se haga autocrítica de por qué se acaban de gastar casi 10 millones de euros en unas elecciones absolutamente inútiles, lo primero. Lo segundo, para quien convoca las elecciones quedar peor de lo que estaba, y con un argumento, y era que tenía que convocar elecciones porque no tenía presupuesto. Eso todavía lo decía antes de ayer, me acuerdo de un mitin el mismo viernes, en el mitin de cierre de Azcón, decía que es que como no tiene presupuestos, él necesitaba una mayoría más sólida para poder gobernar bien Aragón. Ahora lo que tiene, no querías caldo, 2 tazas de caldo. Tenías 7 de la extrema derecha, ahora vas a depender de 14 de la extrema derecha, y encima perdiendo apoyos. Lo de la izquierda del PSOE,
mejor vamos a dejarlo porque no tiene 5 partidos a la izquierda del PSOE, no tiene absolutamente ningún sentido y al final lo que nos demuestra tanto las elecciones adelantadas, con esto termino, en Extremadura, en Aragón y lo que va a suceder en Castilla y León es que es simplemente un deseo de Feijóo de llegar antes a la Moncloa usando los recursos y los políticos de las comunidades autónomas, porque el que ha ordenado que se adelanten estas elecciones, y el único que se ha resistido, por cierto, es Moreno Bonilla, ha sido Núñez Feijóo. Entonces, verlo como en algo sí que estoy muy de acuerdo contigo, y es que todo esto no sirve absolutamente de nada para saber lo que va a pasar en 2027 en unas elecciones generales, porque ya se demostraron en las anteriores, donde arrasó el Partido Popular y luego vuelve a gobernar Pedro Sánchez porque tiene más facilidad para llegar a acuerdos con otros partidos, ¿no? Así lo veo yo, por lo menos. Sí, sí. Bueno, yo un poco, sinceramente, 10 millones de euros, ¿no?, que ha costado unas elecciones que no tocaban. Aragón era una comunidad autónoma de régimen común, que las autonómicas siempre venían coincidiendo el cuarto domingo de mayo con todas las municipales. Se ha decidido, como en Extremadura, haciendo uso de las facultades de la reforma del Estatuto de Autonomía, adelantarlas en una estrategia, bueno, puede ser una estrategia nacional, ¿no?, de ir convocando y tal, pero lo cierto es que los objetivos que tenía el Partido Popular pues no se han conseguido. Si no quería apoyo de Vox, ahora en vez de taza y media. Yo creo, no estoy de acuerdo con Diego, y creo que realmente el ganador no puede ser Pedro Sánchez de estas elecciones. Yo creo que ha sido claramente en este caso Vox y la Xunta Aragonesista, que han sido los que han visto reforzados sus apoyos, ¿no?, y los que, especialmente Vox, pues parece ser que está recogiendo este voto del hartazgo o de castigo, ¿no? Yo creo que, bueno, que unas elecciones que no han servido, en mi opinión, para nada, más que un despilfarro de 10 millones de euros. Y bueno, y que las cosas para la gobernabilidad de Aragón, que hay veces que yo creo que se olvida lo que significa para una comunidad autónoma unas elecciones o un cambio de gobierno. El gobierno pasa a estar en funciones, hay que formar gobierno, formar cortes, y durante todo ese tiempo la administración funciona a medio gas, con un funcionamiento en funciones sin poder utilizar sus recursos para lo que necesita la gente. Para mí ha sido una pérdida de tiempo y el Partido Popular una amarga victoria, y el ganador al final ha sido claramente, en mi opinión, pues Vox, y este es grupo que es el que ha doblado su apoyo electoral. Pues es que siguen entrando en la yo creo que el PP no se entera, sigue entrando en la trampa del presidente del gobierno. En un momento tan débil del gobierno, que piensan que esta estrategia de desgaste con elecciones autonómicas va a contribuir a que todavía sea más débil el gobierno, y es justamente lo contrario. Eso estoy de acuerdo. Es justamente lo contrario, porque el PP piensa que va a traer a los desencantados de la izquierda, y con estas políticas que últimamente le estamos viendo al Partido Popular, con esta digamos, medias tintas, no siendo, yo creo que fuerte en diversos temas y entrando en todas las trampas que les ponen desde el gobierno central, lo único que están consiguiendo es una sangría de votos a su derecha y hacer más fuerte a la extrema derecha, que es lo único que quiere el presidente del gobierno, lo único que le interesa, porque es su estrategia, lo dices tú. Y además, cuando me hablas de partidos xenófobos, de partidos racistas, joder, pues es que más xenófobos que Junts, más xenófobos que el PNV, también, ¿eh? más, bueno, y son socios naturales de este gobierno en la nación, o sea, no. O sea, es que las democracias no valen para una cosa y para otra cosa sí. Vamos, las democracias yo creo que tienen que ser todas iguales, y tan legítimos de partido como vos, como puede ser Junts, como puede ser Bildu, que son los que ahora mismo están apoyando al gobierno central. Un momento, antes estamos hablando de Vox, vamos a hablar con Ángel Alda, portavoz del Grupo Parlamentario Vox aquí en La Rioja. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿se me escucha bien? Se te oye bien. Vale, cuéntanos, Vox ha salido reforzado, como hemos dicho, se convierte así en clave para gobernar. ¿Interpreta este resultado como un cambio de ciclo político en España? Bueno, yo creo que al final he escuchado a los contertulios, a los compañeros que están ahí en la mesa contigo, María, y bueno, yo creo que hay que diferenciar claramente. No es lo mismo hablar de... no es lo mismo hablar de Extremadura y de
de Aragón que de Castilla y León y Andalucía, que Castilla y León y Andalucía son dos comunidades, son dos regiones que están agotando la legislatura y que tienen que convocar. De hecho, Castilla y León ha llegado hasta el límite y Andalucía seguramente pues bueno, hasta junio no convoque. Sin embargo, tanto en Extremadura como en Aragón nosotros siempre defendimos que eran dos convocatorias electorales completamente prescindibles, que no había ninguna necesidad, que suponían un gasto enorme y absurdo y que lo lógico y lo sensato hubiera sido agotar ambas legislaturas y que se hubieran celebrado pues, en mayo de 2027, como se van a celebrar, por ejemplo, aquí en La Rioja. Pero al final es una vez más la soberbia y la prepotencia del Partido Popular que les ha llevado, pues, bueno, desde mi punto de vista, a cometer este error tan grave, tanto en Extremadura, la señora Guardiola, que yo creo que al final, bueno, dentro del Partido Popular, yo lo he compartido con otros compañeros dentro del Partido Popular, pues bueno, la imagen que se tenía de María Guardiola, pues no tiene nada que ver con la de Jorge Azcón. Yo consideraba que Jorge Azcón tenía más claro qué es lo que estaba haciendo y desde luego, bueno, pues a los hechos me remito, a la noche electoral de ayer me remito. Yo tampoco voy a insultar a la inteligencia de nadie, no voy a decir quiénes han sido quién ha sido el especial, el gran vencedor de las elecciones de ayer. Yo creo que todos pueden sacar sus propias conclusiones y el que quiera hacerse trampas jugando a solitario, pues que se las haga, ¿no? Pero bueno, nada, nosotros pues evidentemente estamos contentos, estamos satisfechos con el resultado y bueno, cada vez son más españoles los que apoyan a nuestra formación política. Yo ayer estuve en Zaragoza todo el día, luego estuve en la noche electoral. En Zaragoza estuve en un colegio echando una mano y la verdad es que en otras ocasiones había participado aquí en La Rioja y en otras comunidades también echando una mano en otras elecciones y el apoyo que sentí desde las 9 de la mañana que abrieron los colegios electorales con personas de toda clase y condición, o sea, y de todas las edades y de todas las apariencias, que se acercaban a donde estábamos los apoderados de Vox y nos decían venga, estamos con vosotros, el voto es para vosotros, algunos de manera más clara, otros de manera más sutil, pero era una pasada el apoyo que sentí que nunca antes en otras elecciones trabajando o ayudando como apoderado en un colegio electoral pues había sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un cambio de tendencia, no lo sé, yo creo que se lleva mucho tiempo trabajando en esto, no creo que sea de ayer para hoy. Una pregunta, ¿a Vox le interesa gobernar o le interesa seguir en esa tendencia, en esta cresta de la ola de coger votantes? ¿Le interesa gobernar? No, Vox quiere gobernar, por supuesto que quiere gobernar, pero bueno, como te he dicho en un primer momento, nosotros no queríamos ni que en Extremadura ni que en Aragón hubiera elecciones adelantadas, queríamos que se agotaran los plazos y ya está. Al final, bueno, el Partido Popular ha decidido hacerlo, pues ya está, nos hemos presentado y los resultados para nosotros, desde luego que han sido bastante positivos. Que si nosotros queremos gobernar, por supuesto que queremos gobernar y de manera proporcional al apoyo que hemos recibido. No es lo mismo que la señora Guardiola esté en Extremadura con 28 diputados y Vox esté con 5, a que ahora esté con 29 diputados o con 27 diputados y Vox esté con 11. No es lo mismo que el señor Jorge Azcón esté en Aragón con 28 diputados y Vox esté con 7, a que ahora esté con 26 y nosotros con 14. Evidentemente la responsabilidad y las exigencias que le vamos a presentar al Partido Popular para que cuenten con nuestro apoyo van a ser mucho mayores que las que tenían antes de estos comicios, tanto de Extremadura como de Aragón. Pero bueno, yo creo que esto es algo que cualquiera puede prever y que nuestros votantes, por otra parte, no nos perdonarían actuar de otra manera. Y al final, si la gente sigue apoyándonos, si cada vez tenemos más apoyos, si no somos precisamente un Ciudadanos o un Podemos, es porque somos coherentes con el mensaje que hemos defendido desde un primer momento y la gente siente que no les traicionamos, mientras que hay otras formaciones políticas que han desaparecido, sobre todo por la traición que cometieron a sus votantes y luego los principales partidos del bipartidismo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, pues les están traicionando de manera sistemática. Otra cuestión, le hemos escuchado a Feijóo que les lanza un mensaje diciendo que les piden responsabilidad. Ustedes han dicho que van a tener unas líneas rojas que se deben cumplir. O que no deben de sobrepasarse. Se les ha pedido responsabilidad y siempre que lo que ustedes pidan esté dentro de la Constitución. Sí, claro, evidentemente. Bueno, es un poco en la línea, esto yo creo que lo hemos escuchado todos, ¿no? Al final, un modelo con el que nosotros estamos
contentos, por ejemplo, es con el acuerdo con el que se llegó con Pérez Llorca, el acuerdo programático con el que se llegó con Pérez Llorca cuando asumió la presidencia de la Generalitat o de la Generalitat Valenciana hace pocos meses, hace pocas semanas. Nosotros, pues bueno, evidentemente las exigencias que les vamos a plantear al Partido Popular no son nuevas, son las mismas que no cumplieron en su día y por las cuales nos llevaron a romper los diferentes gobiernos en las diferentes regiones, las diferentes comunidades autónomas, que yo todavía recuerdo cuando salimos de los gobiernos en 2024, que yo iba al Parlamento de La Rioja y compañeros de otras formaciones políticas se me acercaban de manera paternalista, ¿verdad?, que les gusta mucho a algunos, y bueno, estáis acabados, esto es vuestra defunción, habéis firmado la carta de defunción y tal. Me imagino que hoy pues no pensarán lo mismo. La verdad es que tampoco pretendo hacer sangre cuando les vea en este sentido. Yo creo que cada uno tiene que asumir sus errores y dónde se ha equivocado y dónde ha acertado, y el tiempo pone todo en su lugar, ¿no? Nosotros vamos a exigir lo mismo que les exigimos en el año 2023, en el año 2024, en el año 2022, cuando se constituyó el primer gobierno en Castilla y León. El Partido Popular no cumplió en ese momento y nosotros rompimos. Ahora vamos a hacer lo mismo. Les vamos a exigir lo mismo, o como te he comentado, María, al final la aritmética parlamentaria es diferente porque tenemos más peso que en aquel momento. Les exigiremos más. Si no cumplen, pues volverá a pasar lo mismo. Si no pasa nada. Si esto funciona así. Que volverá a pasar lo mismo, porque Alejandro Nolasco estuvo ya en el gobierno y lo dejó, ¿no? Desapareció. Bueno, no, Alejandro Nolasco Alejandro Nolasco no es que dejase el gobierno. Alejandro Nolasco le obligaron, el Partido Popular le obligó a romper el gobierno con ellos porque no estaban cumpliendo a lo que se habían comprometido. Si, por ejemplo, Alejandro Nolasco se sienta, que no lo sé, se sienta con Jorge Azcón y firman un acuerdo programático con 12 o 14 medidas y se dan un plazo de 18 o 24 meses, 30 meses para sacar el 80% de las medidas, han pasado 30 meses y solamente han sacado un 2%, nosotros no somos los socios de gobierno de Pedro Sánchez, que se dedican, que Pedro Sánchez les promete mucho al comienzo de legislatura, luego no cumple absolutamente nada y como lo único que quieren es mantenerse en el poder a cualquier precio, pues asumen que Pedro Sánchez no cumpla absolutamente nada, pero las amenazas de Pedro Sánchez hacia ellos es como rompáis conmigo, el frío que hace ahí fuera no tiene nada que ver con esto y no tenéis una alternativa. Nosotros, pues bueno, rompemos los gobiernos y esperamos a que los españoles y a que los riojanos, bueno, y en este caso los aragoneses en la noche de ayer decidan. Evidentemente las exigencias, como han dicho algunos de los contertulios que están ahí, van a ser mayores. Gracias, Ángel. Nada, buenas María. Noches. Nos vemos igualmente, la buenas semana noches. que viene. Gracias, adiós. Venga, hasta luego, maestro. Bueno, pues no estando de acuerdo con Ángel Alda en casi nada en esta vida, tiene razón. Es decir, es que el Partido Popular se ha puesto ahora a tener que pagar las consecuencias de una mala decisión. Porque yo soy Vox, que no lo soy, obviamente, y lo primero que le digo es que antes éramos 7, ahora somos 14. Con lo cual, si antes parece ser que no era suficientemente bueno para que me respetaras, pues ahora, quieras o no quieras, me vas a respetar. Porque además, yo entiendo la democracia como es la democracia. Es decir, quienes han ganado las elecciones, tanto en Extremadura y sobre todo ahora en Aragón, son opciones de derecha y de extrema derecha. Es decir, los ciudadanos han votado a unas opciones para hacer unas determinadas políticas. Entonces, lo lógico es poner las herramientas para hacer esas políticas. Y luego lo que ha dicho Ángel Alda. Y luego, claro, nosotros evaluaremos si lo que tú has dicho que ibas a hacer conmigo de socio de gobierno se cumple o no se cumple. Pero para hacer esas políticas, lo que no tiene ahora absolutamente ninguna razón de ser es que el Partido Popular mire de reojo al PSOE para no tener que pactar con Vox. No, perdonen, señores. Está clarísimo lo que la gente ha votado. Políticas de derecha y de más allá. Que votaron entonces, los españoles, claro, nacional. Claro, entonces, el momento en que en España... Votaron unas políticas del PSOE que... No, pero sí, pero hay a nivel nacional hay más políticos y más opciones políticas que han preferido una línea política de mayoría suficiente junto al PSOE. Aquí pero está claro que no. Yo no sé lo que votaron los españoles ya. Pues yo sí sé lo que votan los españoles, viendo lo que acaban de votar en Extremadura y en eso. Cuando toquen las generales ya veremos a ver lo que votan. Pero de momento lo que le han dicho a los señores del PP es que en Extremadura y en Aragón votáis con la ultraderecha. Que no queríais no haber anticipado las elecciones. Ahora eso es lo que quiere han su votado gente. Es un arco parlamentario que exige acuerdos.
Y si No, tanto le preocupa al pero PSOE, eso es porque hoy ha salido los portavoces a nivel nacional hablando de la ultraderecha otra vez y de que si sí, pero claro, es que se multiplican con los gremlins. Es muy fácil. Tú ves lo que lleva, por ejemplo, Ángel Alda al Parlamento de La Rioja. 18 diputados tiene el PSOE que con una simple abstención, Azcón es presidente. Pero que no tiene por qué abstenerse. No, pero que no es lo que ha votado la gente. ¿Cuál es el problema? Que no es lo que ha votado, porque no es lo que ha votado la gente. El votante socialista, que no es lo que ha votado la gente. Que no votó acuerdos con Bildu, acuerdos con Esquerra, acuerdos con Junts. Hombre, el votante socialista ha podido votar 2 veces a nivel nacional para refrendar o echar a Pedro Sánchez 2 veces. Con el mismo argumento. Y con los mismos socios. Entonces, venga, Jorge, que si no... Bueno, yo... ¿Tú crees que ahora sí, no? ¿Vox quiere gobernar? Yo creo que Vox quiere gobernar. Tendrá que demostrar si efectivamente... Es muy fácil ser oposición también, ¿eh? Hay que gobernar y adoptar las decisiones y equivocarte. Estar a la contra es fácil, y criticar y decir que no, pero gobernar, hacer un discurso propositivo, llevar a ver las dificultades que se supone, pues bueno, van a tener la opción. Veremos. Está claro que ahora Vox parece ser que quiere entrar en los gobiernos autonómicos. La ciudadanía, así parece ser que lo está avalando, y el Partido Popular tiene su responsabilidad, como también tiene el resto del arco parlamentario, para intentar llegar a cierta normalidad. La época de las mayorías absolutas cada vez parece que está más lejos, no solo en España, en toda Europa, y los partidos también tienen que aprender a ser más flexibles y a que se premie un poco el acuerdo y la cesión, que hay veces que parece que el ser totalmente inflexible y tal es lo que se premia, ¿no? Ahí también hay que flexionar y llegar a pactos y acuerdos para el bien común. En este caso... Es que Vox no se lo va a poner fácil a los gobiernos autonómicos. Claro. No se lo va a poner fácil. No, porque lo que quiere aplicar es su programa, que es lógico. Él quiere lo mismo que es lógico. Lo mismo que quieren, seguir dividiendo para seguir creciendo. Y es más, es que en el Vox solo hay un líder, que es Santiago Abascal. Y Santiago Abascal está esperando su momento. Su momento son las nacionales, con lo cual, mientras tanto, le sigue valiendo lo mismo que le vale a Pedro Sánchez. Por eso quizás esta estrategia el Partido Popular está yendo de victoria en victoria. A ver si va a terminar con la derrota final. Sí, estoy de acuerdo. Si es que esta estrategia no es buena para el Partido Popular. Yo creo que se están equivocando pensando que van a ganar votos por la izquierda cuando y luego están perdiendo por la derecha. Porque la gente nunca prefiere la copia al original. Evidente. Entonces, los vaivenes, lo ha dicho Ángel Alda, los vaivenes del Partido Popular, que de repente es de centrocentrísimo y de repente compite con él en cosas que no han llevado como bandera nunca y que ahora pretenden ser los que enarbolen esa bandera y además ponerse los primeros, pues la gente, por ejemplo, que opta por estas opciones más radicales o más de derechas, obviamente no tiene absolutamente ningún motivo para confiar ahora en el Partido Popular y no en Vox. No tiene, porque es verdad, mira, lo de Vox, que a mí me parece de verdad, que lo ves aquí en el Parlamento de La Rioja, que muchas veces presentan unas majaderías además anticonstitucionales, pero a ver, hay gente que les apoya desde el primer minuto con lo que proponen. Entonces es imposible que venga ahora otro partido, y mucho menos un partido del bipartidismo, un partido de gobierno, un partido que lleva 40 años de democracia en el gobierno, en la oposición, a proponer lo que estos llevan proponiendo desde el primer día que nacieron, porque muchas cosas son marcianadas que el Partido Popular no ha apoyado nunca. Entonces lo de Aragón, yo de verdad, no es ninguna sorpresa, lo de Aragón no es ninguna sorpresa. Venga, pues lo dejamos aquí. Vamos a hablar del caso Salwa. Finalmente no habrá juicio por el asesinato de esta mujer. Esta mañana las diferentes partes llegaban a un acuerdo de conformidad en una vista previa. En total serán 41 años y 3 meses de prisión para el marido de Salwa y una responsabilidad civil de 1.400.000 euros para los familiares de la víctima. El acusado por el asesinato de Salwa ha confesado todos los hechos: el asesinato, el ensañamiento, el intento de homicidio de sus 3 hijos, así como el maltrato habitual, y se ha podido llegar a un acuerdo. La conformidad consiste en 22 años y medio de prisión por el delito de asesinato a la mujer de Samer y 6 años de prisión por cada tentativa de homicidio. A eso hay que añadirle 9 meses de prisión por un delito de maltrato habitual. En total serán 41 años y 3 meses y una responsabilidad civil de 1.400.000 euros para los familiares de la víctima. Para la familia, que el acusado reconozca absolutamente todo lo que hizo
era esencial a la hora de poder alcanzar un acuerdo, con lo cual muy satisfechos. Las medidas de alejamiento también tienen la incomunicación con sus hijos, es decir, no puede comunicarse por cualquier medio, no puede escribir una carta, no puede hacer una llamada telefónica, lo cual nos parece muy importante para el desarrollo de los niños. Y por supuesto todo lleva parejo por los dos delitos, por el asesinato y por las tentativas de homicidio, de la privación de la patria potestad de sus 3 hijos. Con este acuerdo de conformidad se evitará el juicio. Se ha evitado el morbo innecesario que hubiera supuesto un dolor añadido a la familia y a los hijos, que aunque no estén aquí, están permanentemente al día, porque hubieran tenido que ser 12 días de reconocer y de escuchar y de ver y de visualizar el ensañamiento al que Samer hoy ya podemos decir que condenado, porque hemos pedido la firmeza de la sentencia por el hecho que cometió. No ha pedido perdón, por cierto. Bueno, no se ha escuchado bien, pero sí que hemos escuchado a las abogadas diciendo que había confesado y declaraba que sí, que lo había cometido, pero que no ha habido arrepentimiento. Estábamos escuchando a Toya, que no ha habido arrepentimiento. A ver, aquí hay que explicar un poco en qué consiste la conformidad. Una conformidad penal requiere un reconocimiento expreso de hechos por parte de, en este caso, el condenado. Y la aceptación por parte de todas las partes de una calificación jurídica que presentan ante el tribunal. En este caso yo creo que se ha hecho justicia, la condena es muy dura y sobre todo evitar el juicio creo que evita una cosa que es muy importante en estos casos, la victimización secundaria de los hijos de que han sido víctimas y fueron también objeto de un intento de homicidio y que no van a tener que pasar por ese carrusel de testigos, peritos, policías, etcétera, para unos hechos que según el relato que hemos podido ver son auténticamente espeluznantes, absolutamente extraños a la realidad de esta comunidad autónoma. En ese sentido creo que se ha hecho un gran trabajo tanto desde Fiscalía como desde las acusaciones particulares y de la propia defensa para que al menos ese trago, ese duro trago que puede ser para las víctimas, volver a repetir los hechos, ver los hechos, pues bueno, y al final lo que hay es un reconocimiento del culpable de que él lo hizo y eso creo que es importante. Y las penas son muy graves, el cumplimiento efectivo va a ser muy grave en este caso, va a estar sobre los 30 años. Y bueno, creo que se ha hecho justicia de una manera que al final, por lo menos a los hijos, pues que no tengan que volver a pasar por este trago, unos hechos que son absolutamente horrendos. Sí, que hubiesen sido 12 días, ¿no? De revivir constantemente. Sí, hay que... Lo que llama la atención es eso, ¿no? Que al final no hay arrepentimiento, no se pide perdón, ¿no? Y que luego al final se fijan unas indemnizaciones muy altas que no se van a abonar, lógicamente. Es muy difícil. Y que al final pues va a tener que el Estado, a través de esas ayudas que tiene a las víctimas, el que pues, de alguna forma ayude a esos hijos, sobre todo, a salir adelante, a seguir. Sí, bueno, es terrible, pero bueno, esto viene, no quiero frivolizar porque es un tema, a mí me dejó muy tocado cuando sucedió, sobre todo ya no por esa cosa que según algunos no existe, que es la violencia de género hacia una mujer que le dice a su pareja que ya no aguanta más los malos tratos y que se va a marchar con su familia y sus hijos a un sitio donde esté segura, le ha costado la vida, sino porque luego el intento de homicidio o de asesinato de sus propios hijos, ya una vez asesinada su mujer, ¿no? Es terrorífico, es terrorífico. Pero luego esto nos tiene que hacer pensar también que cuando es una conducta y es un crimen que se sucede año tras año y que se lleva por delante a 40, 50 mujeres en España todos los años, hay que tomárselo pues, como este juicio, hay que tomárselo muy en serio y por lo menos intentar poner todo el remedio antes de que suceda. Es decir, a mí no me sirve de nada lo que ha dicho Diego, o sea, 1.400.000 euros de multa, si no lo va a pagar y da igual, no va a ser el Estado quien subsidiariamente seguramente se haga parte se hará cargo de ello, no todo, pero el daño a los hijos bueno, a la mujer obviamente, pero a los hijos es ya irreparable, es terrorífico. Eso no hay que pues es la pena, ¿no? Pues precisamente para tantos medios que se ponen en la lucha contra la violencia de género están para evitar que estos hechos ocurran. Y desgraciadamente, pues día tras día nos vemos... Es que no es suficiente. Caso por caso. Por eso, pues bueno, yo creo que actúen las instituciones. En este caso ha sido a posteriori y castigando, ¿no?
castigando duramente pues, a este sujeto, pero bueno, y ese mensaje, ¿no?, de que esta realidad existe y tenemos que tratar de evitarlo. El caso ya está cerrado, está condenado y ya no hay recursos. Ya no hay más. Cuando una sentencia de conformidad tiene esa ventaja, que por lo menos cierra este capítulo. Yo creo que para cerrar este capítulo también es importante, especialmente para estos hijos, ¿no? Y mira, ahí este señor lo ha confesado, ha hecho y ha pagado con una regla, una conformidad a una calificación que se ha tenido a bien, tanto por el Ministerio Fiscal, por las acusaciones y por el propio tribunal, lo cual pues siempre es una garantía, ¿no? Y evitando todo ese desagradable juicio que en ocasiones evidentemente es la única manera de dilucidar si efectivamente una persona es culpable o inocente, ¿no?, que para eso está la Administración de Justicia. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero sí que quiero que veamos las imágenes de ese edificio del casco antiguo de la calle Sagasta, donde 10 personas tuvieron que ser desalojadas este fin de semana en Logroño tras el desprendimiento. Ahí lo están viendo, esa parte de la derecha del edificio es una pared en un edificio de la calle Sagasta. Aunque los técnicos municipales no observan ese riesgo de derrumbe en el edificio, el acceso al interior sigue restringido por seguridad. Los afectados han sido realojados. Sin embargo, los técnicos sí que creen que podrían producirse más derrumbes parciales de esa misma pared y con ese fin de evitar cualquier riesgo personal no se permite el acceso al edificio. Escuchamos esta mañana a la concejala de Servicios Sociales. Tenemos que ir viendo un poco porque el estudio del edificio y de la viabilidad se está haciendo ahora y en base un poco a los resultados de ese estudio de viabilidad iremos tomando decisiones. Lo bueno es que por ahora están todos alojados, nadie está en la calle, incluidos también los animales que estaban allí, los hemos derivado al refugio y bueno, pues por ahora hay que ir viendo y en base a las noticias que vayamos teniendo tomar decisiones. Bueno, pues así está la situación en zonas del casco antiguo. Sí, bueno, los que nos dedicamos un poco a la restauración y estas cosas, a ver, son edificios de más de 100 años, con estructuras de madera, sin conservación estructural y con un solar vacío al lado durante décadas. Y el problema que tenemos en esta ciudad, que no lo queremos ver, que no solo es en esta ciudad, es que tenemos los cascos históricos como Quesos de Gruyère, con solares que están sin edificar, sin reconstruir los medianiles, sin proteger esos medianiles que obviamente en su época no se construyeron para estar al aire, porque eso es ladrillo de terracota con mortero y vigas de madera. Entonces, si eso está a la intemperie, pues no está protegido como para poder aguantar las condiciones climatológicas, y así han estado durante décadas. Entonces, da igual que el piso por dentro, las escaleras o el tejado lo tengas bien, si la estructura está expuesta y no se mantiene. Jorge, ¿qué decías? Sí, no, pues es que las ruinas es un problema no solo en Logroño, en muchas ciudades, en pueblos, de que claro, la propiedad no hace uso de sus facultades, que es construir, mantener la edificación para que no cause perjuicios a los demás. Muchas veces no está clara qué es la propiedad, los ayuntamientos carecen de medios, en ocasiones es necesaria una ejecución subsidiaria. Sí, pero luego los ayuntamientos no se meten porque efectivamente cuesta un montón y están 10 años pleiteando contra... Yo es que también quiero hacer un llamamiento a las instituciones, en este caso a los ayuntamientos. Muchas veces sobreprotegemos los cascos históricos, es muy complicado invertir en ciertos inmuebles y poder cumplir toda la normativa que imponen a esos inmuebles para poder restaurarlos o para poder construir. Y muchas veces los propietarios abandonan los inmuebles porque no es rentable invertir en ellos. Y vemos unos cascos históricos muy abandonados y eso yo creo que también habría que hacérselo mirar. Habría que intentar no proteger en exceso los cascos históricos para que sea factible la rehabilitación y poder invertir en los cascos históricos. A veces es más caro, ¿no?, rehabilitar. Bueno, pero en este caso hay un solar al lado que está vacío desde hace décadas, sin construir. Claro, se han dejado todos los medianiles de la manzana al descubierto. Y esos medianiles son medianiles, es decir, que contra esa pared tiene que haber otra pared. No le tiene que dar ni la lluvia, ni el sol, ni el hielo, ni el viento. Entonces, claro, si durante décadas tú expones un edificio que de otra manera puede estar perfectamente conservado y puede estar muy bien mantenido por los propietarios, si tú expones a unos agentes para el que no está construido, lo que hay que preguntarse es por qué ese solar lleva décadas sin que se edifique en él. Ese es el problema. El edificio es bonito, ¿eh? Sí, pero que no nos engañe, que como digo, que no nos engañe una bonita pintura y unos bonitos balcones, porque luego veo las vigas de madera de la estructura tal y igual, y tienen más de 100 años y están como están. Sí, y bueno, yo no sí, pero el edificio es muy bonito. El edificio es muy bonito. Sí, pero bueno, pero que se ha caído una pared de un medianil, que luego lo ocupado había hay que tener cuidado. Sí, no, también sí. Eso indica también el cuidado que tiene la propiedad, ¿no? De que muchas veces hay mucha dejadez del propietario. Pero la propiedad a lo mejor en esto no puede hacer mucho, porque un medianil tú
por mucho que quieras intervenir, intervienes por dentro, por fuera. Por fuera no, no, es que además no puedes, ahí tienes razón. Bueno, Diego. pues esto dará para hablar, me imagino. Sí. A ver qué pasa con ese edificio. Que no se caiga. Gracias a los tres, eso, que no se caiga. Gracias a los tres. Buenas noches. Buenas noches. Y a todos ustedes les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes. Adiós, buenas noches.